Hola, hola a todos. Vamos a continuar con nuestro análisis del libro Primeros Pasos de John Enns. Estamos en el análisis del capítulo 3 y ahora vamos a ver cómo enfrentar el Gambito Evans. Hasta este punto en el capítulo 3 hemos visto lo difícil que es para Negra enfrentarse al Gambito Evans. Es cierto que existen ciertas líneas que dan ventaja a las negras, pero son líneas bastante complicadas y además es muy fácil para la negra equivocarse y entonces darle ventaja a las blancas, lo cual las blancas aprovecharán muy bien. Entonces acá el autor, John Enns, lo que quiere es dar ahora una ayuda para aquellos que juegan con las piezas negras. Él quiere mostrar un enfoque más seguro y sólido de cómo se debe enfrentar al Gambito Evans. Sin embargo, advierte que incluso aquí en este sistema que él va a mostrar se debe jugar con bastante cuidado y esto demuestra lo peligroso que es este gambito. Comencemos y para ello comenzamos con la primera jugada de las blancas que sería E4. Las negras responden con E5, luego caballo F3 de las blancas, caballo C6, alfil C4, alfil C5 y ahora viene el gambito de Evans con B4. Las negras aceptan ese peón y luego de C3, alfil A5, que es la mejor retirada de las negras, sigue D4, ya poniendo presión sobre el centro de las negras y colocando en un dilema a las negras. En este punto, la recomendación de Enns es la siguiente. En lugar de capturar el peón de D4, hay que defender el peón de E5 amenazado y de esa manera se libera el alfil de C8 y esta es una buena estrategia, es una estrategia sensata contra el gambito, tomar el primer peón pero rechazar el segundo. Esto quiere decir que las negras deben jugar D6 protegiendo el peón de E5 con su propio peón y liberando, como él mismo dice, el alfil que se encuentra en la casilla C8. Ahora ya puede salir, por ejemplo, a la casilla G4, que sería una idea. Ante esta jugada, las blancas pueden hacer dama B3. Pero antes de analizar esta jugada dama B3, antes de ir por este camino, vamos a ver qué otra opción podrían tener las blancas. Las blancas podrían elegir recuperar el peón que han perdido, ya que hicieron el gambito. Fíjense, si ustedes hacen la contabilidad de los peones, hay 8 peones negros y 7 peones blancos. Entonces las blancas podrían elegir recuperar ese peón con la siguiente secuencia. Pueden hacer D por E5 primero, luego de D por E5, dama por D8, y ahora las negras harían caballo por D8, protegiendo el peón de F7. Y luego de caballo por E5, las negras responderían con alfil E6, enfrentando los alfiles para cambiarlos. Y esta posición con las damas fuera del tablero es buena para las negras. Inclusive Stockfish evalúa esta posición con más 0,1, o sea, una mínima ventaja de las blancas sobre las negras. Volvamos atrás. Esa es una opción para recuperar el peón que han entregado en la jugada número 4 cuando hicieron B4. Otra opción que tienen las blancas es jugar D5. Supuestamente con este movimiento las blancas amenazan a ganar el alfil que está en A5, ya que debido a que el caballo está atacado por el peón de D5 se debe mover y si las negras mueven el caballo de C a E7, las blancas, como ustedes pueden ver, jugarían dama a 4 jaque. Sin embargo, aquí la jugada es C6, ya que este movimiento de C6 no solamente está defendiendo el jaque que la dama blanca ha hecho contra el rey negro, sino que además, al moverse este peón, la dama negra está protegiendo el alfil que estaba indefenso en A5. Es por eso que esta tiene una doble propósito. Parar el jaque de la dama de A4 y defender el alfil de A5. Así que no hay problema con esta jugada de 5. Inclusive, Stockfish de nuevo evalúa esta posición con -1, fíjense. Es como que ahora ese peón que en el gambito de Evans
se ha perdido al jugar B4, ahora ya se lo está contabilizando a favor de las negras y es que tienen -1, quiere decir que tienen un peón de más de ventaja, un peón de ventaja. Así que no hay que preocuparse con D5, no hay que preocuparse con D5 porque no se pierde el alfil y porque la jugada C6 es bastante fuerte como para proteger el jaque, proteger el alfil y tener la ventaja, mantener la ventaja de un peón. Una vez dicho esto, vamos ahora a la jugada que nosotros queríamos estudiar, que es la jugada, vamos a ver, antes de avanzar el peón a D5, la jugada Dama B3. Este es el movimiento más desafiante para las negras y es uno que siempre hay que tener en cuenta. Tanto las negras como las blancas deben tener en cuenta este movimiento, ya que este movimiento crea un rápido ataque contra el peón de F7 por la batería que se hace con la dama y el alfil sobre esa casilla de F7. El consejo de Ems es el siguiente. Por lo general es aconsejable jugar dama B3 antes de que las negras hayan sacado o desarrollado el caballo de G8. Porque de esta manera las negras no podrán defenderse ante la amenaza de alfil por F7 jaque con el enroque. Si el caballo de G8 no estuviera, enroque sería la defensa correcta, la defensa acertada, ya que se defendería el peón de F7 muy eficientemente. Ahora bien, las negras pueden defender el peón de F7 con la dama. Pueden ir, por ejemplo, a la casilla E7, a la casilla F6 o a la casilla D7. O sea, existen tres posibilidades. Vamos a marcarlas con rojo. Esas tres posibilidades que tienen las negras para poder defender el peón de F7. De estas tres posibilidades, hay una que es la correcta. Solo una. Vamos a ver y vamos a repasar cada una de esas posibilidades. Comencemos con lo siguiente. Si las negras jugaran dama F6, aunque esta jugada parece ser la jugada natural, sin embargo es un error. Ahora Ems plantea un ejercicio y dice, ¿puedes encontrar una fuerte idea para las blancas en este punto? La respuesta es D5. Con D5 el peón amenaza el caballo. Cuando éste se mueva, va a dejar libre la diagonal que ataca al rey negro y por tanto las blancas van a poder jugar dama A4, haciendo jaque y atacando al alfil. Una vez que las blancas jueguen dama A4 amenazando el alfil, la jugada C6 no sería suficiente porque la dama ya no está en D8 para proteger el alfil, por tanto se perdería el alfil. También se podría jugar no solamente dama A4, sino que se podría jugar dama B5 con iguales consecuencias, ganando el alfil. Veamos una posible continuación. Supongamos que a la jugada de 5 las negras responden caballo de 4. Notemos que no se puede tomar este caballo con el peón porque el peón de C3 está clavado. Por tanto, las blancas juegan caballo por D4. Y luego de E por D4, ahora las blancas pueden jugar dama A4 jaque, rey D8 y dama por A5 ganando el alfil. Ahora volvamos atrás. Ya hemos visto que la jugada dama F6 por parte de las negras no es buena. ¿Qué otra jugada pueden hacer las negras para protegerse de la jugada dama B3? Otra jugada que tienen las negras es hacer dama E7. Pues tiene el mismo problema de dama F6, ya que las blancas responderían con D5 y luego de que las negras respondan con caballo D4, seguido de caballo por D4, E por D4, dama A4 ahora no sería tan fuerte, debido a que las negras harían D8, que tienta a las blancas a comer el alfil de A5. ¿Qué pasaría si las blancas comen el alfil de A5? Esto sería un error de parte de las blancas, porque entonces seguiría dama por E4, jaque, rey F1, D3, alfil G5, jaque, F6, alfil E3 y dama por C4, recuperando la pieza que se ha perdido. En esta posición, Stockfish evalúa esta posición con -1,6, que es bueno para las negras.
Por tanto, después de que las negras jueguen E por D4, la mejor jugada blanca sería enroque. Así que podríamos decir que se puede jugar dama de 7, pero hay que tener cuidado porque uno puede entrar en complicaciones muy difíciles y no llegar a encontrar esta línea. Ahora bien, vamos atrás y preguntémonos, ¿cuál es la mejor jugada que pueden hacer aquí las negras después de dama B3? La mejor jugada en este punto es dama de 7. Esta es la mejor defensa negra. La casilla de 7 ciertamente no es el lugar más natural para la dama, ya que bloquea el desarrollo del alfil en C8. Sin embargo, es vital detener la táctica de la jugada D5, seguido de dama A4 o dama B5 de las blancas. Y en la casilla D7, la dama negra hace exactamente eso. Al ubicarse en D7, la dama negra impide el jaque. Ahora ya la dama blanca, no importa si hace D5 y el caballo se retira, no existiría el jaque ni por A4 ni por B5. Luego de esto, probablemente el siguiente movimiento negro sería mover el alfil que está en A4 hasta B6, colocando el alfil en una casilla mucho más segura para luego intentar desarrollar el caballo de G8 y enrocar. Aquí John Eames hace una advertencia, sin embargo, dice: hay que tener presente que las blancas, debido a su ventaja en desarrollo y sus piezas más activas, continuarán presionando y tendrán la ventaja dinámica. Para esto, echemos un vistazo a una partida jugada entre dos grandes maestros. Esta partida es una partida blitz entre Ergem Ganguly y Alexandrov. Una partida blitz es aquella que se juega con un límite de tiempo muy corto. En este caso ambos jugadores tenían 5 minutos en el reloj para completar su partida. Creo que era una partida que era a 5 minutos seco. Eso quiere decir que no había adición por cada movimiento. Hay partidas en las que se adiciona unos segundos por cada movimiento, en este no. Se acababan los 5 minutos y el primero que se le acaba el tiempo perdido. Pues aquí aparece en esta partida un gambito Evans, que es lo que estamos estudiando. Y justamente comienza así: E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil C4, alfil C5 y B4, comenzando con el gambito Evans, el cual las negras aceptan alfil por B4, luego las blancas hacen la característica C3 y después de que las negras han hecho alfil A5, que es la mejor jugada de las negras, las blancas responden con D4. Ya colocando en problemas a las negras o en un dilema de qué hacer. En este momento, lo que hacen las negras es seguir el consejo de John Eames de ese sistema un poco más sólido, que es D6. Ahora bien, las blancas responden con dama B3 para presionar sobre el peón que está en F7. Justamente la dama y el alfil están presionando en F7. Ya hemos visto que este es un movimiento característico que siempre deben tener en cuenta las blancas y también deben tener en cuenta las negras, porque tienen que defenderse contra este juego. Ahora las negras tienen una forma de defender este peón con la dama. Ya estudiamos que la jugada es dama de 7, evitando toda táctica con D5, y luego de enroque por parte de las blancas, las negras juegan alfil B6. La idea de colocar alfil B6 es que ahora el alfil negro está más seguro y ahora pueden continuar con su desarrollo. Luego de esto, las blancas hacen caballo de D2 y ahora una estrategia muy común de las negras es eliminar el alfil que está en C4. De esa manera pueden disminuir la presión que están haciendo las piezas blancas sobre la casilla F7. Inclusive podría pronto venir un caballo, así que esa es la razón por la que las negras hacen la jugada caballo A5, atacando tanto a la dama como al alfil. Las blancas responden con dama C2
permiten que las negras coman en C4. Es interesante que aquí John Eames dice que una opción a comer en C4 era sacar el caballo a E7. ¿Por qué sacar el caballo a E7? Pues bien, sacando el caballo a E7 ya se preparaba el enroque. Y sí, a pesar de que se podría estar perdiendo no perdiendo, sino devolviendo un peón, por ejemplo, y las blancas hacían D por E5, disculpen, y luego las negras enrocaban, y nuevamente las blancas hacían E por D6 y respondían las negras con C por D6, y es cierto que se devuelve el peón, pero ya se quita un poco de la presión. Vamos a ver qué era lo que estaba sugiriendo Jones, era sacar el caballo a E7, D por E5, enroque, E por D6 y C por D6. Y de esta manera las negras han devuelto un peón, pero ya están mejor en su desarrollo. Era una buena idea, mejor de lo que sucedió en la partida, y vamos a ver por qué. Vamos a volver de nuevo y vamos a ver qué pasó. Vamos a sacar un poquito estas flechas y vamos a ver qué pasó. Aquí las negras tomaron caballo por C4, las blancas recapturaron caballo por C4, y ahora las blancas, según el módulo, debieron haber jugado dama C6 para atacar el caballo, evidentemente. Ganaron tiempo al jugar eso, y luego de dama C6, si el caballo comía en B6, hacer A por B6 abriendo la columna, quizás luego cambiando las damas. Bueno, ya eso es un asunto de máquina. Pero las negras luego del caballo B6 hicieron la jugada E por D4. Quizás el propósito de esta jugada era quitarse de encima el peón de D4. ¿Por qué? Porque este peón, si vamos atrás un ratito, estaba presionando, ¿no? Comer, y si comían, comer con el caballo, ¿sí? Aunque iban a recuperar el peón, pero quizás no querían eso las negras, y por eso que lo que hicieron fue comer este peón, E por D4, pero aquí ya comienza un problema, porque ya aquí las blancas tienen ventaja. Mínima, sí. Podríamos decir, el Stockfish dice que es 0.9, es mínima para jugadores como nosotros, sí, pero para los élite o para los GM, esto es ya puede significar ganar o perder una partida. Bueno, ¿qué sucedió? Las blancas hicieron C por D4, ya tienen un centro de peones que es móvil, y ya sabemos lo que es, los centros de peones móviles son bastante fuertes. Y las negras ahora quieren apurarse en el desarrollo y hacen caballo E7 y A4. Esta jugada es muy buena. Esta jugada A4 es, podríamos decir, una idea muy interesante. Y muy buena también, porque va con el espíritu que están jugando las blancas de exponer presión sobre las piezas negras. ¿Por qué presión decimos sobre las piezas negras? Sucede que al jugar A4, las blancas están amenazando cazar este alfil, atraparlo, porque este alfil no tiene dónde ir, fíjense. Es por eso que las negras, para poder evitar que lo cacen a su alfil, hace la jugada C6. Fíjense que no ha enrocado el rey negro, no ha podido enrocar porque las blancas le han puesto mucha presión. Pero al hacer C6, las negras han descuidado un peón. Este peón es el peón de D6. Ahora fíjense que está atacado por el caballo y puede ser atacado luego con el alfil 2 veces. Y si las negras siguen gastando tiempos para poder proteger ese peón, este rey que ustedes ven acá, que lo voy a dibujar en rojo, sigue en el centro, no se ha enrocado, mientras el rey blanco está seguro. Y aquí la seguridad del rey es muy importante. Ya están en el medio juego, ya han pasado la apertura y pueden ocurrir muchas cosas. Bien, ¿qué hicieron las blancas? Hicieron E5. Según Jogames, dice que la mejor jugada no era E5, sino la mejor jugada era justamente alfil A3. Esto era más fuerte, dice, y estaban presionando sobre el punto D6, que era lo que estábamos hablando, de que ese punto, ese peón está débil, y lo que es más puede entrar y hacer jaque, ¿no? Por eso dice que ese punto es el más débil, y quizás alfil A3 era mejor, y en realidad, después de alfil A3, la máquina va con John Eames, dice que ahora ya es 1.6 la ventaja blanca
Eso quiere decir que tienen ya un poco más de un peón de ventaja. Las blancas, como les dije, van aumentando la ventaja después de alfil A3. Hay que tomar en cuenta que la mejor jugada acá para las negras es hacer enroque después de alfil A3. Cualquier otra jugada que no sea enroque llevaría a las negras a empeorar su posición. Podrían las negras, por ejemplo, en vez de jugar enroque, otra jugada que podrían hacer es alfil C7 para cubrir ese punto. Pero luego de alfil C7 las blancas podrían jugar E5 y no sería suficiente E7. Veamos una variante, a ver. Si a las negras hacen alfil C7, que es lo que quizás haríamos todos, las blancas podrían responder con E5 y luego de D por E5, las blancas podrían responder ahora F por F1, disculpen, no F por E1, F1, y ahora la presión sobre la columna que está semiabierta es muy grande, ya que el peón no puede moverse, sí puede moverse, puede moverse, pero no es una clavada absoluta, pero si se mueve va a perder el caballo, porque el alfil y la torre están, ustedes pueden observar, están presionando ahora la torre con rayos X y el alfil ya directamente sobre el caballo y quedaría clavado y vendría un jaque. Lo cual sería muy problemático para las negras. Por eso es que yo decía que alfil A3 era la mejor. Vamos a volver un ratito atrás. Alfil A3 era en este momento la mejor jugada, pero las blancas optaron por E5. Después de E5, las negras toman y las blancas recapturan con caballo por E5, ganando un tiempo sobre la dama, la cual se tiene que mover a D8. Y luego de D8 ya las blancas hacen alfil A3, que era la jugada que John Eames decía que era la más complicada, ¿no? Quizá alguien diga, ¿y por qué no tomaron? ¿Por qué no tomaron D4? Vamos a ver, ¿qué es tomar D4? Si se había atacado con el caballo a la dama, ¿por qué las negras no tomaron dama por D4? Dama D4 tiene el problema de que ahora se responde con alfil B2, atacando a la dama, ganando otro tiempo sobre la dama. Dama D8 y torre A D1, caballo D5 y alfil A3, y la cosa se ha puesto color de hormiga. Ahora el rey negro parece que no puede salir. No puede salir del centro tan fácilmente. Quizás habrá que jugar el peón a C5 y quizás el caballo vendría a atacar ese peón y bueno. Todo un problema porque ese peón también da soporte al caballo, que luego también puede venir el caballo acá queriendo comerlo. O sea, es un problema serio para las negras, por eso no comen en D4, porque comer en D4 sería abrir más líneas, y abrir más líneas con el rey en el centro daría como resultado perder la partida. Por eso las negras, queriendo defender y no abrir más líneas, lo que juegan es dama D8. Y ahora las blancas responden con alfil A3, presionando sobre ese caballo, sobre la columna. Las negras enrocan. Las blancas continúan la presión con torre F1. B6 queriendo taponear esa columna donde el caballo está, podríamos decir así, casi clavado. Porque si se mueve pierde la torre. Así que las blancas continúan colocando sus piezas al torre a D1. Siempre sus piezas presionando con fuerza. Eso tenemos que aprender para jugar nosotros. Esa presión cansina es una presión cansina que se hace para poder vencer al rival, especialmente rivales como los gemes que se defienden también. Y ahora las negras van a hacer la jugada alfil C7 y aquí las blancas hacen una combinación, un sacrificio bonito. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que este sacrificio no es que le dé la ventaja ya ganadora a las blancas. Uno puede pensar, ¿no? Le sacrifico y le voy a ya ganar la partida. Pero no es así. Sin embargo, este sacrificio es quizás la única forma de mantener la partida tensa, realmente tensa. Y es caballo por F7. Este sacrificio
explota las piezas vulnerables de las negras en la columna E. ¿Cuáles son? El caballo y el alfil. A pesar de que Stockfish dice que esto es igualdad absoluta, ya que dice que es 0-0, obviamente las máquinas defienden cualquier cosa, como dicen. Sin embargo, es muy difícil para un humano poder defender esto, ya que se ha roto el enroque y hay una presión tan fuerte sobre esa columna, tan fuerte, sobre las piezas, el alfil y el caballo negros, ¿sí? Que esta jugada puede a cualquiera vencerlo. Aquí, ¿qué era lo mejor? ¿Qué era lo mejor? Según las máquinas, lo mejor era rey por F7. Lo mejor, ¿qué? Lo mejor es colocar el rey ahí, pues sí. Porque las blancas tendrían que hacer otro sacrificio más, veamos cómo. Torre por E6, rey por E6. Fíjense qué es lo que está sucediendo. Es un sacrificio de torre completa y aún así las máquinas dicen que esto es igualdad. ¿Se dan cuenta del poder que tienen las máquinas para jugar? Dicen que es igualdad las máquinas. Aquí Stockfish dice que esto es 0-0. Y era la forma correcta de defender. Las blancas aquí tendrían que hacer torre 1. Y después de torre 1, cuando el rey entra a F7, entonces alfil por E7. Y fíjense, atacando a la dama, atacando a la torre. Y ahora quizás podría dama blanca tomar en D4, dama por D4. Y ahora las negras tomarían la torre, torre por F8 y torre por F8. Y nos encontramos en una situación en la cual tenemos igualdad. El número de piezas, las blancas tienen iniciativa y las piezas son las mismas. El único problema es que hay un peón de ventaja que tienen las negras, mantienen el peón de ventaja del gambito Evans. Y lo que es más, a pesar de mantener el peón de ventaja del gambito Evans, aquí la máquina considera que están iguales. Ese peón de ventaja que tienen del gambito Evans no es suficiente. Bueno, ya entonces hemos visto esta variante. Vamos a volver atrás. Como les decía, aquí la clave era tomar con el rey después del caballo F7. Muy difícil mirar eso. Realmente es muy difícil lograr entender que rey por F7. Más cuando es una partida blitz que es tan cortísima. Bueno, lo que hicieron las negras fue hacer torre por F7. Que ya le da un poco de ventaja a las blancas, sí, le da un poco de ventaja, pero tampoco es para perder esta jugada. Todavía se puede defender la posición. Toman el alfil de pleno, sí, porque el alfil queda indefenso, entonces realmente no ha sido un sacrificio, se ha recuperado un peón. Si contamos los peones, ahora hay igualdad de peones, igualdad material. Las blancas están un poquito mejor, y luego de caballo F5, aquí empieza a desmejorar la posición. Empieza a desmejorar la posición con caballo de F5. Lo mejor era hacer dama D7 atacando esa torre para poder conectar las torres. O sea, lo mejor era jugar dama D7. Eso era lo mejor. Para atacar la torre, ganar un tiempo sobre la torre y quizás conectar las torres. Quizás habría aquí que una doble posición de la torre. Pero bueno, también las blancas tienen ventaja. No hay que olvidarnos de eso. Las blancas tienen ventaja, todavía tienen ventaja en esta posición. No es una gran ventaja, Stockfish dice que es 0,6, pero es ventaja al final y al cabo. Así que, bueno, pero de todas formas se podía defender. Digo que se podía defender porque así dice Stockfish. La verdad, la cosa es defenderla. Esa posición es muy difícil de defender, muy compleja de defender. Luego de esto, las negras juegan ahora caballo F5, donde dama ahora E4, dama D7, D5, vamos a seguir abriendo líneas. Las blancas aquí dice Ems que continúan jugando lo más activamente posible y este movimiento abre otra línea, la columna D, y da vida a la torre de D1 que tenía que entrar al juego y todavía no había entrado. Fíjense que si se come con el peón, se come con la torre y eso fue lo que pasó. C por D5, torre por D5 y dama por A4. Ok, dama por A4. Y lo que van a hacer ahora las blancas es darle un aire a su rey, haciendo G3. Se evita cualquier posibilidad de mate del pasillo. Es importante entender que en este punto las blancas no podían tomar en F5, torre F5, porque esto lleva al mate. ¿Cómo es que lleva al mate? Pues sí, torre por F5, dama por F5, dama de 1 jaque,
y después de torre 1, dama por D1, mate. Es por eso que no se puede tomar. En F5, volvamos atrás, y lo que hacen las blancas es jugar justamente G3, y ahora, con esta jugada, se puede tomar ahora ese caballo, así que las negras tienen que hacer algo con ese caballo, y juegan G6 para proteger el caballo. Las blancas hacen 2, y en esta diagonal, las blancas quieren, en un hipotético momento en que quizás bloqueen con el caballo, puedan colocar su dama también sobre la casilla E5 y amenazar mate. Bueno, es la idea de usar esa diagonal, por eso usted hace alfil B2. Pero no se va a concretar esta idea, pero es importante siempre que uno esté jugando con esas ideas. Cuando uno va jugando, va colocando sus piezas para ciertas posibilidades. En este momento quizás no se pueda hacer esa idea, pero más adelante, quién sabe si sería una excelente idea. Ahora las negras juegan caballo G7, quizás queriendo taponear esa diagonal, pero al mismo tiempo atacando con el caballo la torre. Y entonces las blancas hacen, disculpen, torre 7, ahora sí atacan la torre. Esa es la amenaza. Torre por F7, caballo, rey por F7, caballo D6 jaque y nos ganamos la dama. Así que las negras tienen que hacer algo, porque sí se viene algo un poco problemático. Ahorita, entonces, lo que hacen las negras en este momento, vamos a quitar las flechas, es jugar torre 8. Bueno, ahora tenemos un lío. Con esta simple y sencilla jugada, la partida queda perdida. Y el ajedrez es así. Con una simple y sencilla jugada, todo queda perdido. Con esta jugada, ya la posición negra es insostenible. Si ustedes se ponen a pensar un momentito, esta jugada le da una ventaja de casi 6 puntos a las blancas. Ems dice lo siguiente: la defensa de las negras por Alessandro, que es el GM que llevaba a las negras, bajo presión y con poco tiempo en el tablero para poder pensar, es admirable. Pero finalmente se quiebra y comete un error decisivo, este error. Debió haber conectado sus torres. No haber jugado torre E8, sino haber jugado torre a F8, conectando sus torres, y quizá seguir luchando presionando sobre el peón de F2 en esta ocasión, pero además conectarlas. Si se hubiera jugado así, la ventaja no era ni siquiera un peón, pero con torre 8 ya la partida queda perdida. ¿Por qué? Porque sucede que aquí las blancas van a ganar mucho material por su dama sacrificada. Fíjense lo que va a pasar. Las blancas juegan torre por F7, brillante, torre por F7. No se puede comer con el rey, por lo que habíamos dicho anteriormente del jaque descubierto ganando la dama. Y ahora que el peón está en F3, hay un aire para el rey, así que no hay un mate del pasillo. No se puede comer, entonces, con el rey. Por tanto, hay que comer la dama, torre por E4. Pero luego de torre por E4 hay la jugada torre por G7. El rey se mueve a F8 y torre por C7. Ahora fíjense, las blancas tienen una torre, un caballo y un alfil por su dama. Es mucho material. Es mucho material por la dama. Aquí lo que hacen las negras es torre de 7 para intentar cambiar las torres. Pero también es digno mencionar que no se podría jugar anteriormente torre por C4. Porque entonces las blancas podrían jugar torre de 8 jaque, dama de 8 y luego de alfil G7 jaque, rey G8, torre por E8 mate. Está el mate ahí latente. Un mate bonito, muy bonito. Por tanto, no se puede jugar torre por C4. Así que lo que hacen es ir a E7 para intentar cambiar las torres. Pero aquí las blancas clavan esa torre con alfil A3. Y aquí es interesante que Alessandro juega dama por A3, metiéndole una última trampita. Una última trampita. Es muy importante tener en cuenta esto. Una última trampita. ¿Por qué? Porque seguro las negras esperaban que se juegue caballo por A3 y entonces las negras podían jugar torre por C7 y ahora el material no es tanto. Sería un peón por un caballo. Aunque sí está perdida la partida, es cierto, pero ya no es tan abrumadora como lo era. Pero las blancas hacen una jugada intermedia, muy característica en estos niveles, después de dama por A3,
algo que también nosotros tenemos que aprender, y es hacer torre C8, jaque, simple, sencillo. Sacan a la torre primero del ataque de la torre negra, y al sacar a la torre del ataque de la torre negra ahora van a poder comer la dama tranquilamente. Y si ahora el rey negro hace rey F7, caballo por A3 y listo. Las negras tienen una torre y un caballo de ventaja. Ahora sí la ventaja es demasiado, ¿no? Mucha ventaja. Bien, ¿qué hemos aprendido de esto? Evidentemente, el gambito Evans es muy peligroso, muy peligroso. Y hay que siempre tenerlo en cuenta. Es un gambito muy peligroso. Las negras tienen que estar atentas. Así es el gambito Evans. Es un gambito muy peligroso por parte de las blancas, así que no hay desperdicio. Si las negras aprenden a jugarlo, no hay ningún desperdicio. Aprenden a defenderse porque se aprende mucho estudiando el gambito Evans. Bueno, pues nada, espero que hayan disfrutado de esta partida. A mí me gustó, la verdad que me gustó mucho. Vi muy buenas técnicas de ataque, aprendí qué se debe y qué no se deben hacer, cómo se debe atacar, cómo es mejor defender, por qué hay que dar el peón. Muchas veces uno nos dice, no, ¿por qué tenemos que entregar el peón que nosotros hemos ganado? Pues hay que entregarlo. A veces es mejor entregarlo, como dice John Eames, es mejor perder un peón, o devolver en este caso un peón, a perder la partida, y es cierto. Bueno, pues eso es todo, espero que les haya gustado. Hemos visto cómo enfrentarse al gambito Evans, una partida modelo de lo difícil que es enfrentarse al gambito Evans, y espero que lo disfruten y nos vemos en el siguiente análisis de el libro Mis primeros pasos, E4-5 de John Eames. Chao, chao.